Nuevamente, el río. La lógica y la filosofía se origina de la observación de la naturaleza. En un principio, la observación de los astros lleva al nombramiento de dioses. Y esos dioses se comportan, tienen una dinámica, solo que no hay escritura. Y como bien dice el mismo Heidegger, que no era tonto, o sea, lo que crea es una patraña. No es ni filósofo ni poeta, pero no es tonto. Entonces él sabe que en la antigüedad el significante eran los mismos objetos naturales y no habían prácticamente objetos artificiales, sino algunas herramientas. O sea, no era significativo como para que el ser humano desarrollara pensamiento de posibilidades. Esas son las dos formas que si descartamos a Heidegger, que es totalmente descartable, o sea, Heidegger es como una especie de furúnculo o tumor que sale y va a pretender que superó la idea, como que si esta fuera algún signo de arcaicismo, de entorpecimiento, como que si esta fuera el objetivo a superar. Y eso es una pauta transnacional. A esa pauta transnacional de empresas que están comenzando a surgir, producto de un estudio de los contextos, es decir, aplican fenomenología para poder maximizar ganancias. Y aquí no estamos evaluando si eso es moralmente bueno o no, ya que desde el punto de vista de la cultura silvestre, de nosotros, míos de Argimiro Serna y de quienes asumen, las transnacionales aportan, por ejemplo, estos aparatos. Universalizan, facilitan e incluso democratizan al punto de que ni ellas mismas pueden llegar a poner precios demasiado elevados de productos muy masivos, sino que su maximización de ganancia viene por otra vía. Sobre si es moralmente aceptable o no, no estaríamos discutiendo eso porque todavía no es relevante y probablemente nunca lo sea. Las transnacionales vienen siendo inevitables, productos del esfuerzo humano. El comunismo fue una transnacional en toda su conducta, o sea, en toda su postura y su propuesta, era transnacional. Universalización de signos, eh, expansión constante de sus símbolos, eh, distribución de las riquezas en la medida en la que optimizara recursos y de hecho una de las transnacionales más torpes en cuanto a estos pequeños puntos que he enumerado. Lo importante es que cuando se empiezan a nombrar esos dioses, luego cuando aparece la escritura, observamos, así como en la superficie del río pudiéramos observar nuestra cara. Por supuesto que en este río no se ve muy bien, que es un río muy sedimentario, pero en algún lugar quieto a lo mejor puedo verme la cara. Entonces, en algún momento, por supuesto que los seres humanos llegaron a darse cuenta de que eran ellos mismos reflejados. O sea, era su propia imagen reflejada en la superficie del río. De la misma manera, cuando uno escribe, ve reflejada su intencionalidad, ve reflejada las ideas en símbolos y estas pueden ser leídas por otros en otros tiempos y eso cambió todo, puesto que una personalidad puede irse, puede formarse de esa información registrada en esa forma tan particular y tan nueva. No es que antes no había un conocimiento profundo, puesto que la observación de los signos de la naturaleza se puede partir, como ya podemos saber de Heráclito mismo, para hacer deducciones más profundas. Por ejemplo, el hecho de que en el río el agua se mueve constantemente y puede llegar uno a la reflexión de que jamás nos estamos bañando en el mismo río. Sin embargo, hay una permanencia, porque cuando yo quiero venir al río, pues vengo siempre al mismo punto y está ahí. A menos que haya crecido o la crecida sea muy grande que se deforme y cambie de cauce, lo cual pues sucede cada tanto tiempo que difícilmente pues resulta relevante, ¿no? O sea, no resulta cotidiano. Y por lo tanto, bueno, significa un trauma y un cambio para generaciones posteriores, las cuales podrán tener testimonio de cómo era el río antes, producto de que alguien escribió o de que alguien lo recuerda y lo narra mitológicamente. Dos formas diferentes, la forma oral
la forma escrita. La lógica va nada menos, la lógica pura que busca el señor Edmund Husserl, a donde decía que si nos mantenemos con él, sabemos que el pensamiento se acomete en dos niveles inicialmente, desde él. Después ya hablaremos de Merleau-Ponty, que es el único fenomenólogo realmente serio. No es Heidegger, no es Paul Ricoeur, no es Max Schiller, no es prácticamente nadie de la escuela de Frankfurt, muchísimo menos Teodoro Adorno. Teodoro Adorno es, ni hablemos de eso. Hay dos formas de pensamiento. La forma de pensamiento natural, originaria, basada, esto es cosecha mía, eso no lo especifica Edmund Husserl, en lo visto, lo vivido, lo oído, lo registrado y la herencia del discurso mitológico. Y el pensamiento de posibilidades va a proyectarse mucho más cuando comenzamos a leer lo que otros han escrito y la experiencia de otros, puesto que eso no lo estamos viviendo nosotros, pero es posible que lo vivamos. ¿Ves? O sea, a lo mejor yo nazco en un momento que no hay guerra, pero si leo sobre la guerra de Troya por allá cerca de aquellos días, puedo comenzar a decir, no, mira, y por allá habían unos romanos vestidos así. Ah, ¿en qué está el pila? A lo mejor hay guerra. Pensamiento posible. Yo no lo he vivido, pero lo leí. No me lo dijo nadie, tampoco lo vi de lejos, tampoco me lo vinieron a contar unas personas que acaban de verlo en el hecho posible lejano, pero que no es posible. Es de hecho, y me enteré. No, nada de eso. Lo leo y sé que es posible a futuro. Dos niveles de pensamiento que van a llevar a Edmund Husserl a desarrollar lo que es lógica pura, no lógica clásica. La lógica clásica está basada en las premisas aristotélicas. Armonía, simetría y fluidez. No recuerdo bien cuál era la otra, pero en todo caso son varias y rondan por ahí, ¿no? De las observaciones de Aristóteles y también de su narración de la estructura narrativa de introducción, nudo, desenlace. Todo eso es aristotélico, pero va a cambiar a partir de Edmund Husserl. El señor Heidegger va a tratar como de capitalizar eso para decir yo fundé una vaina y es radicalmente distinta. Entonces va a atreverse a generar toda una deducción donde la idea queda por fuera, o sea, donde la idea se considera obsoleta. Ese es todo el trasfondo de Ser y Tiempo. Ser y Tiempo podría tener 25 páginas. Su exacerbada complicación es necesaria para el efecto que Heidegger quería. Es un artificio autojustificado, autoexplicado. O sea, él mismo dice, esto es necesario por esto, pero nadie lo necesita. Nadie necesita hablar sobre el ser. Ya Husserl ha definido que los objetos naturales están ahí y tenemos cuenta de ello, y una vez que los hemos percibido, pasan a ser objetos mentales, meramente representativos. Heidegger pretende que él resuelve la complicación que hay ahí, puesto que hay un proceso de subjetivización al percibir la realidad. O sea, que lo que yo voy a recordar del río tiene que ver con cómo yo estuve el día que llegué. Una persona maltratada, pongamos por extremo, una mujer violada en un río, difícilmente va a querer volver a él, ¿no? O alguien que casi se ahogó. Otra persona que tuvo una experiencia muy distinta, seguramente le encantará volver al sitio. Por decir dos cuestiones muy extremas, eso tendría matices, ¿no? Matices de todo tipo. Y así sucede incluso cuando conocemos gente, ¿no? Depende del momento en el que los hemos conocido. El hecho está que aquí está el río y Heráclito observó aquí uno de los principios lógicos, la dialéctica.